Se cumplen estos días 100 años de la celebración del primer Congreso de Estudios Vascos, todo un hito histórico en la medida que por primera vez personas de toda ideología, condición y credo de todos los territorios vascos, junto con estudiosos internacionales de la entonces llamada vascología, se dieron cita para intercambiar experiencias y reflexiones e impulsar las investigaciones sobre sociedad y cultura vasca. De aquel congreso celebrado en Oñati en septiembre de 1918 surgió la iniciativa de crear una institución que diera continuidad a los trabajos de estudio, llevara a efecto sus conclusiones y que además organizase de forma periódica nuevos congresos. Esta entidad es Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que este año cumple, por tanto, su primer siglo de vida. Y con nosotros y con Juan Aguirre, 8 añitos ya en marcha. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Empezando ya la 9ª temporada, Juan. Una temporada muy especial, puesto que vamos a conmemorar y a repasar la historia de Eusko Ikaskuntza con motivo de estos 100 años y desde luego la celebración de este congreso, del 18 Congreso de Estudios Vascos, que se inicia dentro de una semana, el viernes en Bayona. Y bueno, pues vamos a hablar, si te parece, Xavier, con el responsable, con el presidente, el comité organizador de los eventos que van a desarrollarse con motivo de este congreso y de este centenario, que es Xavier Alcorta Andonegui. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hola Xavier, arratsaldeon. Bueno, qué sensación, tanto que esto ya luego lo vamos a hablar, pero años de trabajo, ¿verdad?, que culminan ahora. Supongo que un esfuerzo largo, puede haber cierta fatiga, pero también una ilusión ante lo que viene ahora, ¿eh? Bueno, yo no diría que fatiga. Venimos trabajando los últimos 3 años con un proyecto y nunca desde el principio habíamos entendido el Congreso como un objetivo final, sino como una oportunidad para socializar lo que venimos haciendo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una oportunidad porque vendrá el 19 y tendremos que seguir trabajando, ¿no? Sí, un congreso que se va a ir celebrando, enseguida lo vamos a hablar, a lo largo desde el viernes de la semana que viene hasta el 23 de noviembre. Bueno, yo creo que, ¿sabes?, te propongo que para entender un poco la trascendencia y el significado histórico que han tenido los congresos de estudios vascos, que empecemos aproximándonos un poco al contexto en el que se convocó el primero, hace ahora un siglo, ¿no? Y que fue muy importante, el Congreso de Oñati de 1918, en septiembre. ¿Por qué lo fue? Bueno, lo fue, para la propia organización, porque fue el momento en que se creó Eusko Ikaskuntza, también Euskaltzaindia, en aquel mismo impulso, ¿no? El contexto, pues habría que colocarlo como también una fase en la que se tomó conciencia del peligro que tenía la cultura vasca en general, el euskera en particular. Veníamos, aunque fue un par de décadas antes de la pérdida de los fueros y, en cierto modo, un sentimiento de cierto peligro en el mantenimiento de un poco de las señas de identidad y de la cultura vasca. Tampoco hay que olvidar que, claro, en 1918 estamos hablando también de un periodo en el que se estaban muriendo cantidad de vascos también en el frente de en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en aquel contexto fueron capaces las personas y las instituciones, partiendo de distintas ideologías políticas, para hacer frente a esa situación y unirse en la defensa de la cultura vasca en sentido amplio, ¿no? Y de ahí surgió después del primer congreso, pues precisamente Eusko Ikaskuntza, y estamos ahora celebrando el centenario. Desde 1918 y hasta la Guerra Civil en el 36, Eusko Ikaskuntza organizó otros 5 congresos de estudios vascos. En ese momento, en aquel tiempo, ¿cuáles eran los temas que preocupaban principalmente y que fueron objeto de tratamiento? Bien, primero habría que decir que ante la inexistencia de instituciones comunes y la inexistencia de la universidad, fundamentalmente la inexistencia de la universidad, pues se cubrió un vacío. En aquella primera época que va hasta la Guerra Civil, se celebraron 5 congresos. Este primero, que es el fundacional, en el año 1920 en Iruña se celebró el segundo. El objeto de tratamiento de este segundo congreso fueron temas socioeconómicos, desde la necesidad de dotarnos de una estadística común, temas marítimos, tema de seguros, de banca. El tercero, el año 1922 en Guernica, tuvo como objeto la lengua y la enseñanza. Era una preocupación importante y lo sigue siendo, ¿no? El cuarto, en Gasteiz, el año 1926. En principio se iba a dedicar a temas autonómicos, pero hay que contextualizarlo, ¿no? Y ver que en aquel momento, con el tema de la dictadura de Primo de Rivera y tal, el momento era en ese sentido
algo más complicado, y se optó por tratar el tema de la enseñanza profesional. Y el quinto, que sería el último, porque el año 1936 había ya el sexto programa, pero no se pudo celebrar por el lanzamiento militar. El quinto, en Vergara, en el año 1930, trató del arte popular vasco. Esos fueron los temas que se trataron en esos 5 congresos. El último iba a ir sobre la historia del país, que era una preocupación, ¿verdad?, constante. Una de las 3 grandes preocupaciones de la sociedad en su primera época es la universidad, la ausencia de universidad y de un tejido educativo todavía muy débil, sobre todo de euskera, etcétera. La necesidad de autonomía, de articulación del país, para lo cual contribuyó Eusko Ikaskuntza con la redacción del primer estatuto de autonomía, y desde luego el tema de la historia, que preocupaba mucho. Eso es. Y yo creo que por encima, en aquel momento yo creo que en cierto modo comparativamente fue incluso, yo creo que en ese sentido más fácil de trascender el tema territorial, o sea, con un sentido global del conjunto de Euskal Herria, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una señal de identidad, y de hecho hoy, pues junto con Euskaltzaindia y quizás AECA, pues somos la única institución que comprende el conjunto de Euskal Herria. Efectivamente. Bueno, luego vino la Guerra Civil, como ya ha señalado Xavier, y la prohibición de la sociedad, que estuvo proscrita durante 40 años, y en 1978, hace ahora justo 40 años, se reconstituía Eusko Ikaskuntza e iniciaba una segunda etapa en la que seguirá promoviendo la investigación, la cultura, pero buscará dar una orientación, un sesgo marcadamente estratégico a su labor, y especialmente a sus labores congresuales. O sea, poner el acento en los grandes retos, en los grandes desafíos de las comunidades vascas de cara a su progreso, a su progresión futura. Por eso se organizaron congresos pues sobre la Europa común en vísperas del ingreso o a poco del ingreso de las comunidades europeas, la revolución tecnológica, el desarrollo sostenible, la sociedad del siglo XXI. Bueno, esta es una línea vertebradora de los congresos, pero que llegan también hasta que vamos a empezar a celebrar el próximo viernes. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, primero también habría que recordar que en esa época oscura del franquismo y la dictadura se mantuvo un cierto fuego ahí, y de hecho se celebraron 2 congresos en Iparralde, ¿no? Y concretamente en Bayona y en Biarritz, en donde también, quiero decir que el sexto y el séptimo se celebraron allí. Años 48 y 54. 54. Bien, la realidad es que efectivamente a partir del año 78 se reproduce, o sea, se rearma un poco la sociedad, se recuperan aquellos impulsos iniciales, y hay un fortalecimiento y una actualización de Eusko Ikaskuntza, la incorporación de muchos socios nuevos y la celebración de los congresos que has comentado. Paralelamente y afortunadamente para todos nosotros, durante todo ese periodo de tiempo ha habido una consolidación de las instituciones propias, ha habido una consolidación de las universidades, y se constató ya hace unos 4 o 5 años que podíamos entrar en un riesgo de duplicidad de nuestros contenidos si hacíamos un poco la mirada a lo que veníamos tratando con los contenidos y los objetivos de la propia universidad. Y ahí el nuevo presidente de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, promovió un proceso de participación no solamente de los socios, sino un proceso de participación abierto, en donde se preguntó a todo aquella que tuvo interés en participar cuáles entendían que podían ser los temas prioritarios de país y por lo tanto los temas objeto de tratamiento por parte de Eusko Ikaskuntza. Y de ahí salieron 5 referentes prioritarios, y a ellos nos hemos atendido esa decisión, y sobre esa parte hemos estructurado también tanto los procesos de trabajo de estos 3 años como lo que vamos a presentar en el Congreso. Un congreso que tiene como lema Geroa Elkarrekin, el futuro que nos reúne. El 18º Congreso de Estudios Vascos, ¿por qué tiene este lema? Porque fundamentalmente lo que queremos es hacer un planteamiento propositivo hacia futuro. Un planteamiento propositivo porque consideramos que existen razones para articular un discurso siendo consciente de nuestros problemas y de los temas que nos pueden dividir, pero queriendo poner en valor aquellos temas que podemos tener en común. Entonces, sobre las referencias de cohesión y de solidaridad
tratamos de articular una propuesta con los pies en el suelo, pero ilusionante de futuro. Y esa es la razón por la que hemos escogido el título, el lelo de Geroa Elkarrekin. O sea, recoge un poco el objeto de ese propósito, ¿no? Esa sería una de las señas de identidad, una de las referencias del Congreso. Junto a ella, una que he comentado anteriormente, que es la visión hacia el conjunto del país, hacia el conjunto de Baskonia, de Euskal Herria. Otra sería, y esa sí es una novedad, el proceso que hemos seguido cara a este Congreso, que tiene que ver con la metodología de trabajo actual en Eusko Ikaskuntza, que es tratar de, sobre los temas que hemos elegido como prioritarios, aunar la colaboración, la participación, la voz de tanto de los elementos, digamos, más académicos, como de las personas entendidas, sean o no académicas, como de las organizaciones que alrededor de esos temas pues estén trabajando en el conjunto de Euskal Herria, y la propia administración pública. Entonces, el proceso ha sido participativo a través de tanto de dando voz a la sociedad como tanto también de participación de las entidades que han nacido, entidades fundamentalmente privadas, que nacen por el proceso de asociacionismo, que es la verdad uno de los elementos de mayor riqueza que tenemos en el país. Eso nos ha llevado estos 2 años y medio a poder concitar la colaboración, en ese sentido desprendida, desinteresada, de más de 1.100 personas y más de 250 entidades que han participado alrededor de los temas que tenemos sobre la mesa. Bien, nos has explicado muy bien, Xavier, cómo se ha llegado a este punto, y ahora quizás sea el momento de hablar de lo que viene a partir de esta próxima semana. Congreso que ya se ha anticipado, se divide en 5 secciones que van a celebrar sus sesiones del 5 de octubre al 23 de noviembre en las 5 capitales de Baskonia. Si te parece, vamos a deslindar ya cuáles son las fechas y los contenidos de cada una de las sesiones. Muy bien. La primera sesión va a ser precisamente el viernes de la semana que viene, el 5 de octubre. La sesión va a estar presidida por Echegaray, que es el presidente del cargo de Iparralde. Y vamos a tener en esa sesión de Bayona 2 elementos fundamentales. Uno, vamos a tratar de contextualizar los fenómenos más importantes que se están produciendo en este momento a nivel de la sociedad, a nivel internacional, como pues son los temas migratorios, como es el tema del reto demográfico, como es el tema de la globalización, el tema de la digitalización, etcétera. Vamos a tratar de dar nuestra perspectiva en nuestra lectura local de algo que es común también al resto del mundo, y en ese contexto vamos a presentar ya los objetivos concretos de las siguientes sesiones, que obedecen a los 5 temas que antes he comentado que han sido objeto de atención prioritaria. Por lo tanto, ese congreso, además de contextualizar el conjunto de las sesiones, va a tratar de poner sobre la mesa los retos fundamentales que se van a tratar o que se van a presentar en las siguientes sesiones. Concretamente, en la siguiente, que se va a celebrar en Gasteiz el 19 de octubre, vamos a hablar de sociedad, pero vamos a hablar de la comunidad dentro de nuestra sociedad que quiere desarrollarse en euskera, sea o no euskaldun, pero que tenga una disposición favorable hacia nuestro idioma. Y ahí se ha hecho una investigación durante los últimos 3 años, a base que se ha ido plasmando en 3 seminarios distintos. Este va a ser de alguna manera el de remate, el 4, en donde hemos hecho una recopilación y un análisis de aquellos capitales, aquellos activos que la sociedad tiene para desarrollarse en euskera y mirando a futuro. Entonces se han trazado unos escenarios que habría que conseguir a través de unas determinadas acciones que se van a presentar como conclusión en esa sesión. Vamos a ir luego el día 26 de octubre a Iruña, que consideramos que es el mejor sitio en Navarra para hacer un análisis de los elementos de heterogeneidad, de anistasuna, digamos, de los distintos colectivos que componen socialmente la diversidad del conjunto de los colectivos o de las personas que vivimos en Euskal Herria.
y pensamos que Navarra es el sitio apropiado para hacer ese análisis. Junto a ello, vamos a tratar también del papel de los medios de comunicación en el conjunto del país para también construir los elementos de solidaridad y de proyecto común. Luego vamos a ir a Bilbao, concretamente el 9 de noviembre. Y ahí vamos a poner el foco en el modelo de sociedad, porque no solamente debemos de tratamos los temas más o menos relacionados con la identidad o con los elementos culturales, sino también con un concepto de cultura amplio y de sociedad. Vamos a insistir y vamos a incidir en cuál es el futuro de algo que ahora mismo está sobre la mesa, que es la posibilidad de mantener el estado de bienestar tal como lo hemos considerado hasta ahora, y particularmente cómo dar respuesta a la desigualdad creciente originada también por la crisis de la que estamos saliendo, pero salimos de una manera como bastante afectada por las situaciones fundamentalmente de desigualdad. Vamos a hablar también de nueva economía, y en el contexto de nueva economía de lo que debería de ser un modelo de empresa participado y participativo, y de las relaciones laborales. Y finalmente, cómo articular un desarrollo territorial también equilibrado desde una perspectiva fundamentalmente económica. Eso vamos a hacer en Bilbao. Vamos a ir luego a Donosti el 16 de noviembre para tratar los temas relacionados con la gobernanza democrática en sentido amplio. Tanto para tratar temas de ubicación y de relación de Euskal Herria con Europa, con los estados en los que estamos, España y Francia, y también del ejercicio de los derechos democráticos internamente. Con todo eso, con un planteamiento propositivo, como he dicho antes, vamos a presentar las conclusiones el 23 de noviembre en Oñati. ¿Y todas las sesiones son abiertas? ¿Se puede inscribir cualquier interesado? Por supuesto, no solamente son abiertas, sino queremos que precisamente hemos entendido en todo este proceso que Eusko Ikaskuntza no es un laboratorio, no es una reunión de académicos, sino es precisamente un sitio, y es lo que estamos ofreciendo, de posible participación de personas y de colectivos sociales. O sea que estamos muy interesados en que, tal como ha sido hasta ahora, eso se refleje en una participación en las sesiones. Es muy fácil inscribirse, la participación es gratuita y no hay más que entrar en la web de Eusko Ikaskuntza y dar el nombre, y será bienvenido. Y si puedo hacer una última pregunta, Eva. Sí. ¿Cómo se va a articular el discurso de todo esto que nos acabas de contar, estas grandes áreas, para que tengan, más allá de las conclusiones y los deseos de cada una de las partes, cómo se va a articular para que tenga una coherencia este discurso y proyecte hacia la sociedad? Lo que hemos hecho hasta ahora está recogido en lo que hemos llamado un libro verde, que es un poco la voz de todos los que han participado ahí. Ese tema también ya está colgado en la web. Y ahora estamos ya incorporando los contenidos a lo que llamamos el libro blanco. El libro blanco es ese planteamiento propositivo, y ahí la articulación del discurso la hacemos en base a, primero, llamamos una doble mirada, una mirada al exterior, a lo que le di antes, una mirada también a nosotros, a de dónde venimos, qué valores compartimos, sobre qué elementos podemos trabajar esos objetivos de cohesión y de solidaridad. Vamos a hablar de nuestra gente, de las personas, en su complejidad, en su diversidad. Vamos a hablar de sociedad, como he comentado antes, y vamos a hablar de territorio. Todo ello dentro de un componente también de gestión democrática, que es lo que le tiene que envolver. Ese es un poco el objetivo. Vamos a terminar también con una declaración de Eusko Ikaskuntza, que trata en ese contexto de ofrecerse como elemento de trabajo y de reivindicar un poco el papel de Eusko Ikaskuntza después de estos 100 años.
Toda la información práctica, hemos mencionado inscripciones, programa y evidentemente todas las conclusiones que se vayan colgando están en la página web, Juan. Sí, www.eusko-normal-ikaskuntza.eus. Y bueno, en este programa de aquí hasta diciembre, si te parece, Eva, iremos hablando de cada uno de estos eventos previstos en las capitales vascas. Muy bien. Pues Xavier, que vaya muy bien, que lo disfrutéis y que las conclusiones sean fructíferas. Eso esperamos y en eso estamos trabajando. Muchísimas gracias. Las iremos repasando aquí con